En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría. Voy a compartir con ustedes una reflexión de este Evangelio del miércoles 22 de abril de 2026. Estamos en este célebre discurso de Jesús del pan de vida, en el contexto de la multiplicación de los panes, después de haber atravesado el lago, caminando sobre las aguas, y las personas que siguen a Jesús le piden un pan como el que Moisés le dio a sus ancestros. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto después de haber sido liberados de Egipto, no tenían que comer, y Moisés intercede por el pueblo y Dios les da el maná, el famoso maná. Entonces ellos tenían como modelo de aquel profeta intercesor ante Dios para recibir el alimento a Moisés. Y buena parte del Evangelio de San Juan está dedicado a demostrar que Jesús es el nuevo Moisés, pero Jesús es mucho más que Moisés, porque Él no solo les da el pan que baja del cielo, sino que Él mismo es el pan verdadero que baja del cielo. Él baja del cielo porque el cielo es su origen. Recordemos que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que ha sido engendrado desde toda la eternidad. Es decir, Dios siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo siempre ha estado ahí con el Padre en el seno de la Trinidad, Entonces, el cielo es el origen de el Hijo, es decir, de Jesús. Él también es la sabiduría de Dios. Este discurso del pan de vida tiene una connotación altamente eucarística, pero hay otra interpretación no tan conocida, y es que la sabiduría de Dios es alimento del ser humano, ¿sí? También se refiere a eso. Él es la sabiduría de Dios. En el Antiguo Testamento, la sabiduría se presenta como una persona, está personificada la sabiduría. De hecho, en los estudios sobre cristología, es decir, sobre el estudio de la segunda persona de la Trinidad, cuando se aborda el tema de Cristo desde el Antiguo Testamento, pues siempre se analizan estos textos sapienciales, donde se habla de la sabiduría como si fuera una persona. ¿Por qué? Pues porque realmente es una persona. Eso ya se descubre de manera explícita en el Nuevo Testamento. Entonces, la sabiduría se identifica con el poder de Dios en la creación que obedece sus leyes. Si se fijan, las leyes de la naturaleza siguen una regularidad, ¿no? Si yo tomo una cosa y la suelto 100 veces, pues 100 veces se va a caer. Hay una regularidad, es decir, de alguna manera obedecen a Dios. De manera similar o semejante, el hombre abraza la sabiduría de Dios cuando sigue las leyes de Dios. Nada más que el hombre es una criatura libre, ¿sí? Entonces, cuando el hombre obedece las leyes de Dios, se parece a las cosas de la naturaleza que siempre obedecen las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios que le ha dado a esa naturaleza. Y por eso nos dice la misma Escritura que la sabiduría comienza con el temor del Señor. La sabiduría comienza con el temor del Señor. ¿Por qué? Porque la sabiduría es, entre otras cosas,
es un saber vivir. La sabiduría es un saber vivir según el orden querido por Dios. Entonces, esta sabiduría pues es alimento para nosotros los hombres. Y ese es en parte también el pan de vida que nos viene a traer Jesús. Y la sabiduría pues es Jesús mismo, es la sabiduría encarnada. Dice también Jesús: me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Es decir, todos los que creen en Jesús, todos los que pertenecemos a la iglesia que Él fundó, que es la Iglesia Católica, es una gracia de Dios, es un don de Dios. Es el Padre que nos ha atraído hacia Cristo a través de su gracia. Entonces, la gracia de Dios conduce al hombre a Cristo. ¿Sí? La gracia de Dios conduce al hombre a Cristo. Cristo, que es el bien encarnado, la verdad encarnada. Y todo ser humano está anhelante y deseoso de bien, de verdad, de belleza. Pues todo eso es Cristo, ¿sí? Cristo. Y en Cristo se ha encarnado ese bien, esa verdad, esa belleza. Y muchas personas de otras religiones pues se han convertido al catolicismo o al cristianismo, no católico, pero se dejan atraer por Cristo. Esto es una gracia de Dios actuando en el interior de ellos. Hay ejemplos muchos de musulmanes, por ejemplo, que incluso al escudriñar su propio libro sagrado, el Corán, pues se ponen a estudiarlo a profundidad y ven ahí que se habla, por ejemplo, de Jesús, de la Virgen María, y esto los mueve a estudiar las escrituras cristianas, ¿no? Que también incluyen las escrituras del pueblo hebreo, que es el Antiguo Testamento, y escudriñando las Sagradas Escrituras, pues se dan cuenta que el Dios verdadero es Cristo, es Jesús, y acaban convirtiéndose al cristianismo. O cuántos protestantes también se pasan a la Iglesia Católica después de estudiar verdaderamente las Escrituras, a los padres de la Iglesia sobre todo. Muchos protestantes que estudian los padres de la Iglesia se dan cuenta que la Iglesia que fundó Jesucristo es la Iglesia Católica, porque los primeros cristianos después de los apóstoles pues creían todo lo que creemos los católicos, ¿no? Entonces tuvieron suficiente honestidad intelectual de reconocerlo y se acercaron a la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces todos ellos pues han sido atraídos hacia Cristo, hacia su iglesia, hacia la iglesia que fundó Cristo, a través pues de la gracia de Dios y a través de diferentes medios, ¿no? Ya sea por la predicación de alguien, ya sea porque sienten una curiosidad muy grande por escudriñar las Escrituras, estudiarlas, y así de esa manera se van acercando poco a poco a Jesús y a su iglesia. Pero también nosotros, los creyentes, somos portadores de su mensaje, ¿sí? Somos instrumentos vivos de la gracia de Dios. Cuando nosotros los creyentes predicamos a Cristo, estamos cooperando con ese Padre eterno que quiere atraer a todos hacia Cristo, ¿sí? Entonces, cuando predicamos a Cristo, el Espíritu Santo está actuando dentro de nosotros, nos está moviendo, estamos cooperando con la gracia del Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo al mismo tiempo está operando en el interior de la persona que escucha nuestro mensaje y lo mueve para que acepte ese mensaje y para que nazca en él la fe, que es un don que viene de Dios. Entonces, pues la conversión es una gracia que da el Espíritu Santo, pero también es una gracia que proviene de la escucha, de la predicación de nosotros los creyentes, y por eso tenemos ese grandísimo compromiso de predicar a Jesús, a los que no lo conocen, ¿sí? Ahora bien, la persona a la que se lo predicamos, pues se puede resistir a esa gracia y puede decir: no, yo no creo, no quiero creer. Es un acto voluntario, no se le obliga, ¿no? Y finalmente decir que, bueno, pues la fe en Cristo está conducida hacia la vida eterna. Esa es la finalidad de creer en Cristo, ir todos a la vida eterna, ¿sí? A ese estado de plenificación total del hombre, en el que no habrá hambre ni sed. Por eso dice Jesús en este evangelio que el que se acerca a Él no tendrá hambre ni sed, porque estará lleno, absolutamente lleno de Dios, ¿sí? Para eso fue creado el hombre y para eso para esa realidad nos lleva Cristo al creer
en Él y vivir según esa fe. Pues gracias por seguirnos escuchando, que Dios los bendiga abundantemente y que sigan pasando una feliz Pascua. Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.